Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en este día que nos regala el Señor, un día más para su gloria y honra, para poder trabajar para su obra, para poder estar en comunión con Él, con su presencia. Soy Analía de la Iglesia Cristo Pan de Vida y quería compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro Primera de Samuel, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 14. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré la casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Amén. Bien, esta porción de la palabra del Señor que hoy puedo compartir con ustedes nos trae una gran enseñanza con respecto a la fidelidad. La fidelidad que el Señor tiene para con nosotros, para con sus hijos, pero la fidelidad también que el Señor espera que nosotros tengamos hacia Él. Cuenta aquí la palabra del Señor que Samuel era joven cuando ministraba en presencia de Elí, que era el sumo sacerdote, quien ya estaba avanzado en edad, era anciano, y en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Pero evidentemente esto no ocurriría por casualidad, porque la presencia del Señor seguía estando en medio del pueblo. Lo que escaseaba era su manifestación. ¿Sería porque el Señor no encontraba tal vez entre sus siervos algún corazón dispuesto a escucharlo? ¿Algún corazón dispuesto a recibir la voz de Dios, a recibir la visión de Dios? Yo creo que ese era el motivo. Si ponemos atención, Elí ya era anciano, como dijimos, y si leemos el capítulo anterior al 3, podemos ver que los hijos de Elí habían pecado contra Dios, porque habían aprovechado su posición de preeminencia a favor de ellos. Ellos eran los hijos del sumo sacerdote y como en esa posición ellos se aprovecharon y tomaron parte de la ofrenda que el pueblo traía para Dios. Y no seguían sus preceptos ni sus mandamientos. Pero Elí, sabiendo esto que ocurría con sus hijos, nada hacía para evitarlo. Entonces, la presencia de Dios
no habita en medio de la iniquidad, no habita en medio del pecado, al contrario, se aleja, la presencia del Señor se aleja. Entonces el Señor decide revelarse a Samuel, quien aún trabajando y ministrando a Jehová en el templo y durmiendo en el mismo lugar donde el arca de Dios estaba, no había tenido revelación de Dios ni conocía su palabra. Entonces el Señor llama a Samuel antes que la lámpara, dice la palabra, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y esto no es un detalle menor, porque el Señor ya había mandado, como dice Éxodo 27:20, había mandado a través de Moisés a su pueblo a que la lámpara debía arder continuamente. No podían permitir que la lámpara se apagara. Pero el Señor interviene siempre a tiempo a favor de su pueblo. Llama a Samuel una cuarta vez. Las anteriores veces que el Señor llama a Samuel, Samuel corre a Elí a preguntarle por qué lo había llamado, pero porque él no conocía la voz de Dios. Creía que era Elí el que lo llamaba. Entonces, Elí lo mandaba a acostar de nuevo y así ocurrieron 3 veces hasta que Elí puede discernir de que esa voz que Samuel oía era la voz de Dios y le da instrucciones de cómo responder al próximo llamado. Y en esta porción de la palabra, estos pequeños versículos nos dejan 2 cosas bien en claro. Primero, que el trabajar en la obra de Dios, en la misma casa de Dios, en el templo de Dios, no significa que nosotros podemos reconocer la voz de Dios. Y segundo, tener muchos años en el Evangelio, haber llegado a ser anciano y haber recorrido un camino largo en la iglesia, no nos asegura tener la sabiduría necesaria para discernir las cosas de Dios. Pero el Señor vuelve a llamar esta cuarta vez a Samuel y ahora Samuel sí sabe cómo responder al Señor. Y le responde: habla, que tu siervo oye. Y sin importar que esta fuera la primera experiencia de Samuel con Jehová, el Señor le da a conocer su juicio sobre la casa de Elí, sobre la iniquidad de los hijos de Elí y sobre todo el pueblo de Israel. Elí ya había sido advertido anteriormente por el Señor sobre lo que estaban haciendo, el mal camino que había tomado su casa, sus hijos, el pecado que estaban cometiendo. Pero Elí no había hecho nada. Y el Señor conoce el límite donde está el arrepentimiento del corazón de sus hijos. Y el Señor sabía que ya no habría oportunidad de arrepentimiento para ellos. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Terrible, el juicio de Dios no tiene vuelta atrás. El Padre nos ama, por eso nos corrige de nuestros malos caminos, nos advierte una y otra vez, nos pone pruebas, nos pone tribulaciones, para que nosotros reconozcamos dónde estamos caminando mal, dónde está nuestro error, cuál es nuestro pecado, qué es aquello que a Él no le agrada, y así podamos retomar el camino y volvernos a Él. Pero Elí, aún habiendo sido reprendido, no hizo nada. Por eso fue quebrantado junto a sus hijos y con ello todo el pueblo de Israel, porque el Señor permitió que los filisteos se llevaran el arca de Dios y que murieran en batalla 30.000 hombres, además de haber muerto después Elí y sus hijos. Pero Samuel le demostró al Señor su fidelidad. Al hablarle a Elí los oráculos del Señor sin encubrir nada, tal cual el Señor le habló, así tal cual Samuel
se lo transmite a Elí. Y este llamado de Samuel marca un punto de inicio y de fin en la historia del pueblo de Israel, porque con el llamado de Samuel termina para el pueblo de Israel el tiempo de jueces y sacerdotes, porque Elías habría de ser el último de los sacerdotes y Samuel al mismo tiempo el último de los jueces. Y comienza el tiempo de los profetas, de los que Jehová se haría para que su pueblo recibiera su palabra. Los grandes profetas que llevarían al pueblo los oráculos del Señor, sus pensamientos. Y aún hoy Dios sigue llamando y levantando profetas, hombres y mujeres de corazón recto, temerosos de Dios, hombres de voluntad y con carácter para llevar la palabra del Señor fielmente, sin importar si es palabra de juicio, si es palabra de exhortación, si es palabra de aliento o de esperanza para su pueblo o alguno de sus hijos. Los profetas hablan solo los oráculos del Señor, aquello que Dios piensa y quiere hacer saber a sus hijos, a su pueblo, sus propios pensamientos, los propios pensamientos de Dios. Samuel no lo conocía a Jehová y en su primer llamado no pudo reconocer la voz de Dios. Yo preguntaba cuando leía este pasaje de la Biblia, yo me preguntaba cuántos de nosotros el Señor nos llamará como a Samuel y nos hablará y nosotros no somos capaces de reconocer su voz, de distinguirla. Por eso nosotros debemos conocer primero a Dios a través de su palabra, para luego poder distinguir la presencia del Señor entre tanta distracción que tenemos alrededor. Y podemos distinguir así, una vez que lo conocemos, una vez que entramos en la presencia del Señor, en comunión con Él, por un tiempo, por horas, podemos reconocer, distinguir la voz de Dios en medio de tantas voces que hay alrededor nuestro. Poder reconocer esa voz que nos dirige, que nos da dirección, esa voz que nos guía en nuestros caminos, en nuestra vida. Dice Juan 10:27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él nos conoce y nos llama por nuestro nombre, como lo llamó a Samuel. A Samuel no le dijo, hey muchacho, hey hombre, hijo, joven, no. Le dijo Samuel, usó su nombre, Samuel, para llamarlo. El pueblo se había perdido por falta de quien diera a conocer los pensamientos de Dios, esa guía tan importante que es necesario para el pueblo de Dios, para que pudiera corregir el camino que había tomado. Pero no había quien dispusiera su corazón para oír su voz. Dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, la palabra que el Señor trae todos los días a nuestra vida. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Qué es lo que Él quiere de su pueblo? En este tiempo, mucho más aún en este tiempo, porque es importante escuchar la voz de Dios para tener esa guía y no caer. Dice el Señor, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No seamos como Elí, que hacía la vista gorda al pecado de su casa. No seamos como los hijos de Elí, que despreciaban las cosas de Dios, que lo deshonraban. Por eso dice el Señor que su culpa no sería expiada jamás, jamás. Ya no había manera de volverse atrás. Más bien seamos como Samuel, ese joven que sin conocer a Dios puede escuchar su voz, ese llamado y disponer
su corazón, para conocerlo y honrarlo toda su vida con su fidelidad. Y vemos aquí también la fidelidad del Señor para con Samuel, porque el Señor estuvo sobre Samuel, sobre su vida hasta el último día. Si no permanecemos en comunión con el Padre, si no nos alimentamos cada día de su palabra, si no dedicamos tiempo a la oración, si no apartamos de nuestro tiempo un momento para pasar en comunión con el Padre, en su presencia, en intimidad con Él, muy difícil será que conozcamos su voz. Muy difícil nos va a ser poder reconocer su voz. Y podemos ser presa fácil para ser llevados a confusión. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si nos alejamos de las palabras de Jesús, la luz que resplandece se va a ir haciendo cada vez más tenue y cada vez más tenue y se va a convertir en oscuridad, y va a llegar un momento que nos vamos a encontrar en tinieblas. Y cuando uno anda por la tiniebla, por lo oscuro, tropieza con todo. Pero si estamos cerca de Dios, hay luz que resplandece, hay voz que nos guía. Él no va a dejar que tropecemos. La palabra de Dios pone freno al desenfreno, pone freno al pecado. La palabra da dirección. Sin ella andamos a tientas como andan las personas ciegas. Chocamos aquí, chocamos allá y vamos corrigiendo nuestro paso, pero nuestro paso nunca es firme. Esforcémonos por acercarnos cada día más a la palabra de Dios. No dejemos que la lámpara de Dios se apague, que la lámpara se apague en nuestro corazón. No dejemos que se quede sin aceite. El aceite que viene de su palabra, el aceite fresco que proviene de la presencia del Señor. No permitamos que se vaya apagando esa luz en nuestro corazón. Lo exterior, las circunstancias, las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestro trabajo, nada debe alejarnos de Dios. Al contrario, cerca de Dios es el único lugar donde vamos a hallar el camino correcto para nuestras decisiones. Podemos parecer por fuera como Elí, que era el sumo sacerdote, pero ningún título, ni ninguna apariencia, ni ninguna vestimenta nos va a asegurar que la presencia del Señor esté en nuestra vida. Nuestro hablar, nuestro andar, nuestro gozo reflejan la presencia del Señor en nuestro corazón. Dice el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Alabe al Señor, hermano. Si usted tiene la confianza puesta en Él, alábele en todo momento. Que el Señor pueda encontrar en nosotros, en cada uno de nosotros, que estamos oyendo en este momento su palabra, un corazón dispuesto como Samuel, un corazón dispuesto a conocerle, a que podamos ser ministrados por su presencia, a que su palabra encuentre asidero en nuestro corazón, un lugar donde alojarse, para después ser soltada con fidelidad, siempre con fidelidad, no acomodando el Evangelio a nuestras circunstancias o a las circunstancias de los otros. Aún en medio de la iniquidad y del pecado de lo que podamos estar rodeados, el Señor espera de nosotros que le entreguemos ese corazón, porque el Padre sigue hablando, siempre está hablando. Lo que nosotros solo debemos hacer es aprender a escuchar su voz, pedirle al Señor sabiduría, discernimiento para entender cuando Él nos está hablando, qué quiere de nosotros, cuáles son sus pensamientos. Espero que esta palabra les haya sido de bendición, hermanos.
que el Señor esté hablando a su vida en esta tarde, que el Señor pueda encontrar en usted un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. No importa el mensaje que contenga, sino recibirla y gozarse en que puede discernir usted que esa palabra le va a ser de guía y de edificación para su vida. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en la próxima palabra para compartir. Nos estaremos encontrando. Que el Señor los guarde, que el Señor los acompañe en cada momento de su vida, en cada paso que tengan que dar, y que su palabra los esté guiando para tomar correctas decisiones. Los amo en el Señor. Hasta la próxima.